Hola, buenos días hermana. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Lorena y él es mi hijo Matías. Estamos muy bien, echándolos de menos aquí en la casa desde marzo. Yo ayudando en un comedor común, cuidándonos y cuidando a los demás, con todos los protocolos a seguir, con mascarillas, con overoles y toda la implementaria para seguir trabajando en el comedor y poder ayudar a los hermanos que los necesitan. Echando mucho de menos también a los adultos mayores, que ellos no hablan con su sabiduría, nos enseñan muchas cosas, se echa de menos ese abrazo de todos los hermanos y estamos aquí tratando de persistir y apoyarnos en el Señor, que Él siempre nos cuida y nos protege. Sí, estamos cuidando, estamos en la casita porque no podemos salir y entonces tenemos que quedarnos acá. Yo estoy haciendo muchas guías, muchos trabajos, volcanes, hacer la presentación del 18. También tengo que hacer muchas guías. También tengo que conectarme en clases virtuales miércoles y viernes para poder estar un poco más informado para el siguiente año. Si no, voy a estar un poquito en las nubes, entonces no podría hacer nada, así que ahí yo conectándome, haciendo todo lo posible para poder entrar al siguiente año bien. Bendiciones Bendiciones, hermanos, se no, les quiere mucho. chao. Chao. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Es un agrado poder saludarles y decirles que los he extrañado mucho, que este tiempo se ha hecho larguísimo, con la esperanza de que esto pase, pero en realidad ha sido mucho más largo de lo que esperábamos. Pero bueno, el Señor es fiel, es bueno, y a pesar de que han habido grandes pruebas, también han habido grandes milagros del Señor en nuestra familia. Y como por ejemplo, eh, ustedes recordarán cuando se pidió oración por Benjamín, el joven que se cayó del piso 12. Él, gracias al Señor, él está en su casa ya hace unos meses, con terapia, con ¿cómo se llama? El kinesiólogo le está haciendo las terapias en la casa. Y se ha ido superando lentamente, pero bastante bien, porque esto fue milagroso. Nada más que el Señor puede haber hecho algo, haber permitido que Él quedara con vida y quedara como está quedando, porque no hay explicación normal, digamos, para comprender las grandes maravillas que Él ha hecho. Y también la recuperación de Eugenio Bustos, que también se pidió oración por él. El Señor también escuchó y respondió, y él ya desde hoy está en su casa. Así es que, bueno, y basta ver los mensajes de WhatsApp, sea del grupo de mujeres o del grupo de la comunidad, para darse cuenta las maravillas que el Señor ha hecho. Si empezamos a revisar, no terminamos nunca de contar todas las maravillas que ha hecho. Tenemos que tener bien en cuenta todo eso, y que ha sido muy lindo. Yo quiero agradecer a los pastores que nos han mantenido unidos, que nos han mantenido en comunicación, que la palabra no ha faltado. Siempre estamos escuchando la enseñanza, la palabra, el mensaje, y también a la Rosita, que también nos ha mantenido unidas al grupo de mujeres. Ella siempre está eh, comunicándonos con distintos grupos de personas, de mujeres, y así que ahí nos hemos estado viendo y sabiendo de unas de la otra. Así que bueno, yo, espero en el Señor que todo esto termine pronto, y ahí sí que podamos abrazarnos, podamos sacarnos las mascarillas y saludarnos como corresponde. Bendiciones.
Hola, buenas tardes. Queríamos saludarlos y queríamos darles las gracias por habernos acogido en la iglesia como familia. Nosotros nos sentimos en familia desde que llegamos allá. Bendiciones. ¿Ya? También queremos decirles que extrañamos las idas los domingos en la iglesia, junto con Isabela, que quiere también asistir a las clases. Sí, yo igual este año ir a las clases y todo eso. Muchas gracias. Bendiciones. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Un placer estar con ustedes otra vez este día domingo y compartir con ustedes un tema que me interesa a mí, que he ido como desglosándolo y también porque he escuchado muchas ponencias, muchas comunicaciones respecto a ir redefiniendo la iglesia en su misión con respecto a la sociedad y en su misión hacia el interior de la organización, de la iglesia misma. Dado que los tiempos que corren, dado que el mundo está cambiando y parece que no tiene un retorno a la prepandemia, por lo menos un retorno en similares condiciones. Entonces, se quiere redefinir o volver, digamos, a revisar la misión de la iglesia, como decía, hacia afuera y también hacia adentro. Estoy muy de acuerdo con hacer aquello, de revisar. Pero yo quisiera esta mañana tocar dos aspectos que son esenciales, que son como requisitos indispensables para ser iglesia, la iglesia viva, la iglesia que Dios quiere. Y esos requisitos deben estar presentes, porque sin ellos no se es iglesia viva, sino que es una organización que puede funcionar en algunos aspectos positivamente, pero no tiene vida divina. Puede tener energía para hacer cosas y piadosas, pero no tiene vida de Dios. Estas dos necesidades o requisitos son el hecho de ser comunidad como cuerpo de Cristo y, en segundo lugar, de la necesaria acción del Espíritu Santo en la iglesia, en los discípulos, en los que componen la congregación, en los que componen este grupo de hermanos. Así que ambas son requisitos para ser una iglesia viva. Lo uno sin lo otro deja a medio camino el propósito de Dios con respecto a ser iglesia. Para comenzar, quisiera compartir con ustedes un pasaje base que es bastante conocido, que está en 1 Corintios capítulo 12, y la lectura del pasaje completo es del versículo 12 al 27. Sin embargo, yo quiero leer acá una parte principal para mí, digamos en esto, que son los versículos 12, 13 y 27. Y dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay unos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Está hablando aquí, ¿no es cierto?, de esta unidad, de ser uno, de ser un cuerpo, que tiene muchos miembros, pero que tiene un cuerpo, así como el cuerpo humano, también entonces el cuerpo de Cristo es uno en su totalidad. Y habla acá de la diversidad que hay
¿cierto? Algunos son esclavos, otros son libres, algunos son judíos, otros son gentiles. Es decir, hay diversidad de personas, pero son un solo cuerpo. Y el versículo 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. En esta conocida metáfora que usa Pablo usando el ejemplo del cuerpo humano, se nos habla de una concepción, de un concepto de identidad, de considerar a los otros miembros como parte de mí mismo. Llegar a concebir la comunidad de discípulos como uno solo. Concebirnos a nosotros no como observadores interesados de lo que le pasa al otro, sino que es concebirnos como involucrados en todo lo del hermano o de la hermana, pero de una manera tal involucramiento que tiene que ver con mis sentimientos, mis emociones, mi bolsillo, mi tiempo, etc. En este tiempo entonces, que es un tiempo de mucho individualismo y que de alguna manera ha penetrado también en la iglesia, suavemente, pero ha ido penetrando, es un tiempo de individualismo, que habla de yo primero, yo segundo, o yo y mi familia, pero a los demás yo los observo, pero como externos a mí. Los conozco, me preocupan, pero son externos todavía a mí, a mi entorno más cercano a mí mismo. No los llego a sentir como parte de mí. Ese es lo que está como impregnado en la sociedad. Incluso la sociedad habla de los demás, quiere preocuparse de los demás, pero hasta una cierta proximidad que no ingresa completamente esa preocupación hasta el fondo de mi corazón. Es como si esa preocupación llegara hasta la piel, pero no hasta mi corazón. Y se ha adentrado de alguna manera a la iglesia, a las congregaciones, con esa misma mentalidad de un cierto individualismo, de yo, mi familia, mi entorno, lo que yo estoy interesado. Pero es sutil esto, porque yo puedo pensar que estoy preocupado por los demás, porque yo quiero orar por los demás, porque me da un poco de pena o digamos, me provoca, digamos, en mi corazón lo que le pasa a los otros, pero el concepto que quiere poner acá Pablo, por el Espíritu, es el concepto de involucramiento, de llegar a sentir, a comprometerse, a tener identidad de cuerpo, de ser uno con el otro. Es un concepto, yo diría que es más fácil decirlo, como muchos de los conceptos, es más fácil decirlo que incorporarlo completamente para hacerme uno con el otro, con los otros de la iglesia. Así que es un tiempo de individualismo que de alguna manera ha tocado a la iglesia. Yo no digo, estas cosas no son blanco y negro, y no digo que digamos que hay matices, pero quiero acentuar este hecho de que Pablo nos está empujando, digamos, con esta metáfora, para entender bien qué es ser parte del cuerpo de Cristo, donde somos diversos, pero somos en conjunto el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo. Una segunda cosa que quiero marcar, digamos, acá, es que este es un tiempo de mucho
espectáculo, tenemos mucho que mirar. Se tiene acceso a mirarlo todo. Porque incluso con el confinamiento y las restricciones que nos hace esta misma situación de la pandemia, la pantalla o las pantallas del teléfono, del iPad o del computador, del televisor, nos traen todo tipo de imágenes y mensajes. Se produce un cierto efecto de, yo diría, de esterilidad o de no contacto con lo que estoy mirando o leyendo. Incluso la pantalla nos hace estar casi adentro de la situación, casi adentro, pero no llego a involucrarme. O sea, la pantalla me pone una cierta barrera o una cierta condición donde yo puedo emocionarme, yo puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, me parece, no me parece, etc. Sin embargo, la pantalla me permite hacer un clic o un cambio de canal y yo veo otra realidad, me puedo en ese sentido no involucrarme para estar, digamos, porque quiero dejar de estar incómodo o muy preocupado por esa situación. Y en la iglesia ocurre eso, porque nosotros recibimos noticias, recibimos videos, recibimos montones de mensajes, etc. Pero la pantalla tiene ese problema, esa capacidad, ¿no es cierto?, de la pantalla en que está allí. Parece que hasta podría yo tocar esa realidad, pero yo puedo desprenderme de aquella realidad en cualquier momento y en ese sentido quedo esterilizado, digamos, no esterilizado, o sea, intacto respecto de la realidad que me puede tocar. Y ese efecto es un efecto, digamos, que es actual. Que nosotros nos podemos enterar de muchas situaciones de la iglesia, de los hermanos, pero luego podemos cambiar de canal y entramos en otras realidades y queda hasta ahí la situación. Así que son problemas que nos impiden, digamos, de alguna manera involucrarnos en este concepto de ser uno, de ser cuerpo de Cristo hasta la médula de los otros, hasta estar en una situación muy, muy, muy involucrada. Entre paréntesis, quiero decir que tengamos cuidado con el copy-paste, o sea, copiar y pegar, porque a veces vienen mensajes, nos llegan mensajes, tantos mensajes, que tienen un corte, digamos, religioso, piadoso, de muy buena voluntad, pero vienen errores, a veces errores doctrinales, otras veces digamos, nos enredan, digamos, la sana doctrina, y nosotros, digamos, podemos impactarnos en el buen sentido y quisiéramos compartir con los hermanos y entonces lo tomamos y lo pegamos y lo largamos. Pero yo pienso y quiero animar, digamos, que hay que hacerlo, pero revisando lo que uno quiere compartir, y compartir especialmente pasajes, por ejemplo, pero con un cierto sentido de qué es lo que me toca a mí o qué es lo que te toca a ti en tu corazón respecto de ese pasaje, respecto de lo que te está diciendo el Señor, y entonces poner el pasaje más tu impresión, porque a veces el pasaje aislado solo, digamos, no llega o no va a tocar o hará entrar en duda aquel que lo lee, si es que es para él, si no es para él, si es un concepto general, si es un concepto particular, etc. Pero volviendo al tema, decía entonces que hay me parece a mí, estos dos elementos, uno del individualismo que nos impide de alguna manera involucrarnos completamente, y también
este hecho de la pantalla que nos hace mirar pero quedar fuera del involucramiento hasta los tuétanos. Así que creo que tenemos que ir cambiando aquello, porque yo veo, y no solo yo, obviamente, los que más saben, los que más ven estos tiempos tan cambiantes y tan violentos, agresivos, donde todo va a cambiar, es que nosotros podemos ir ingresando este concepto de el ser un cuerpo y mirar lo que pasaba con la iglesia en el primer siglo, porque ellos tenían todo en común, compartían por las casas, es decir, tenían toda una realidad de familia, de una familia mayor, digamos, colectiva, por la realidad también que estaban viviendo. Ellos tenían realidades de pobreza, tenían realidades de agresión del mundo sobre ellos, del mundo religioso incluso, sobre ellos. Entonces los hacía eso, tener el concepto de ser uno, de estar involucrados los unos con los otros hasta compartir lo que en algún momento se consideraba familiar o privado, pero ahora era todo de uno. Y nosotros puede ser que lleguemos a esa realidad, no sabemos. Hoy día estamos muy todavía viviendo en nuestra casa, una familia, una casa. Me preocupo por el de la casa al lado, o el de la casa de más allá, el de la casa de mi hermano, su familia, pero puede llegar el momento en que tengamos que llegar a compartir todo lo nuestro, incluso no solo parte de lo que ganamos, sino que también nuestros espacios, llegar a compartirlo con otros hermanos. Y es bueno que estemos preparados nosotros para que cuando llegue ese tiempo nosotros vayamos teniendo una mentalidad de tal amor entre nosotros que nos consideremos uno solo, un cuerpo de Cristo. Así que ese es un elemento muy importante para ser iglesia, aparte de los quehaceres, pero a la base nosotros tenemos que tener esta mentalidad de que somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo. El segundo aspecto era el aspecto, ¿no es cierto?, de la presencia del Espíritu Santo, de una manera real, no una manera técnica o teórica. Hay creyentes que no saben si tienen el Espíritu Santo, o suponen que sí, porque la palabra lo dice, pero no tienen la vivencia o la percepción clara de el Espíritu Santo actuando en sus vidas, o incluso en la vida de la iglesia, porque no se nota. Pero el Espíritu Santo es el ruaj de Dios, es el soplo, es el aliento, es el viento, y cuando está es perceptible absolutamente claramente. Su presencia es perceptible, es muy clara, uno sabe y se da cuenta que sí está el Espíritu. El Espíritu Santo es muchas cosas, por supuesto, pero es dador de vida y es dador de la comunión con Dios. Es dador de vida y en ese sentido Él es creador también, porque la creación de todas las cosas parte en el Padre a través del Hijo y es plasmado por el Espíritu Santo. La Trinidad es Trinidad creadora. La iniciativa parte en el Padre a través del Hijo, que Él es el hacedor, y el Espíritu Santo, que es el que plasma y termina perfeccionando la realidad que Dios ha querido crear. Así que el rol creador del Espíritu Santo en el sentido de dar vida es fundamental. Y
vamos a ver entonces esta característica creadora, infundidora de vida para los discípulos y para la iglesia y para el mundo, para el universo en general. Veamos, por ejemplo, en Génesis 2:7. Dice: entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y mientras no sopló de su espíritu, Adán no llegó a tener vida. Tenía forma de Adán, pero no era Adán con vida. En tanto sopló el Señor Dios Todopoderoso, sopló aliento, sopló el ruaj, sopló el espíritu, de su espíritu, entonces Adán llegó a ser alma viviente. Lo mismo pasa con la iglesia. Puede ser formada por Dios, pero si no recibe el soplo del Espíritu, el soplo de vida, no tiene vida la iglesia. No es la iglesia que Dios quiere, porque no tiene vida. Es una organización, pero no un organismo vivo. Es esencial el soplo del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre los discípulos, sobre los que forman la congregación, la asamblea que constituye la iglesia. Leamos algunos pasajes para ilustrar esto, que hablan del Espíritu Santo como creador, como dador de vida. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento aparece como una forma de manifestar la presencia y la acción del Dios único. Entonces, en este sentido, el Espíritu Santo se entiende como el poder vivificante y energizante de Dios, el que pone en marcha. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero voy a mencionar pasajes del Antiguo Testamento, es entonces el principio de vida. Y miremos, dice: la tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento, el ruaj, el soplo, el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca sus ejércitos. Salmo 33:6. Escondes el rostro y se espantan. Les retiras el aliento y perecen y vuelven al polvo. Envías tu aliento y los recreas y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 29 y 30. En el libro de Job queda puesto de manifiesto este sentido creacional del Espíritu de Dios. Dice: el soplo de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me dio vida. Job 33, verso 4. También en este sentido Isaías describe a Dios como el que, Isaías 42, 5, dice: así dice el Señor, que creó y desplegó el cielo. Creación. Afianzó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita, esta creación, y el aliento a los que se mueven en ella.
Es decir, hizo la creación, pero dio el aliento para que no solo existiera como creación, sino que tuviera vida. Y especialmente vida en los que habitan, vida a los que se mueven en esa creación. El Espíritu de Dios sigue teniendo un fuerte sentido de vivificador y dador de vida. Por ejemplo, también en el profeta Ezequiel, que dice: esto dice el Señor a esos huesos. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Yo os voy a infundir espíritu para que reviváis. Yo voy a soplar, yo voy a infundir el espíritu, porque la creación está allí, pero se hace viva con el espíritu. Así que en la iglesia también el espíritu es dador de vida. El espíritu es el dador de la resurrección, es el dador de la redención, de nosotros estando muertos. El espíritu es quien nos da la vida. Sin su soplo de vida, no es posible entonces la vida divina en la iglesia. No impidamos, hermanos queridos, hermanas queridas, no impidamos el soplo permanente del Espíritu sobre nosotros para que haya vida divina, para que haya vida de Dios por el Espíritu en nosotros y así podamos ser iglesia. Porque nosotros podemos, como decía al principio, definir, redefinir, buscar la misión, encontrar qué hacer, hasta cómo hacerlo, pero necesitamos estos aspectos, el aspecto de sentirnos identidad como cuerpo de Cristo y tener la vida, la impartición de vida por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo también nos revela y hace posible el acceso a la comunión divina. El acceso a la comunión, ya no en el sentido creacional, pero ahora en el sentido de llevarnos a tener comunión con Dios, con la Trinidad. Así que nadie puede adorar al Hijo si no es el Espíritu Santo, y nadie puede invocar al Padre sin el Espíritu de adopción. No solo el Espíritu, entonces, como decía, es creador, dador de vida, sino también nos introduce en esta comunión con Dios. Ahora pensemos, ¿cuál comunión con Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una koinonía, una comunión perfecta. Y impresionantemente, el Espíritu nos quiere introducir en ese mismo tipo de comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es una comunión distante, sino que es una comunión íntima, como las tres personas de la Trinidad la tienen, la koinonía. De hecho, es la koinonía, la comunión entre las tres personas que los hace uno, es la esencia de ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la misma esencia y esa es la comunión, la relación entre las personas de la Trinidad que los hace uno, hacer uno. Y leamos nosotros en Romanos 8, 14 a 16. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu
para confirmar que somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Podríamos concebir algún tipo de relación más íntima, más maravillosa que esta? Yo creo que es imposible. El Espíritu dice aquí que el Espíritu Santo que está en nosotros no nos esclaviza al miedo a Dios. Es decir, nos hace conocer a Dios, pero no para tenerle miedo, pánico, miedo que nos haría resistir a Dios, sino que el Espíritu nos confirma que somos hijos muy amados, y por eso podemos decir Abba, Padre, Papito, Abba, Papito, Padre. Así que damos gracias a Dios por estas realidades. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos el sentido de pertenencia al cuerpo y necesitamos la acción del Espíritu, la acción dadora de vida y la acción que nos lleva a tener comunión íntima con la Trinidad. Desde allí, desde esos dos conceptos, nosotros podemos ser iglesia, tener misión, hacer todo lo que nos diga el Señor, tanto hacia afuera como hacia adentro de la iglesia. Todos los demás planes y programas, buenas ideas, van a encontrarse en un vacío si es que no tenemos estos dos elementos esenciales. Realmente, a propósito de la acción del Espíritu Santo, quisiera animarlos a buscar, a pedir al Señor la expresión de sus dones, de su presencia en nosotros. Y quisiera mencionar dos solamente. Una, a pedir al Señor que nos dé sueños y visiones. Yo siempre deseo eso, a veces como casi un poco en broma, un poco de simpatía, pero que el Señor te dé visiones, que el Señor te dé sueños, le digo a los que tienen más edad, que el Señor te dé sueños. Y yo siempre le estoy pidiendo al Señor, Señor, yo quiero soñar sueños tuyos. Yo quiero que en ese periodo de mi descansar en la noche, yo quiero tener tus sueños, para poder ver en esos sueños realidades que son tuyas, indicaciones que vengan tuyas. Es una manifestación del Espíritu Santo que está allí, visiones y sueños, y nosotros podemos pedir al Señor que queremos tener aquello para nuestra edificación, pero también para compartirlo con los hermanos. Y la segunda expresión o don del Espíritu que quería comentarles es el don de lenguas. Es el hablar en lenguas. Nosotros tocamos este tema en la última reunión por vía Zoom con algunos hermanos que nos juntamos como iglesia en casa. Vimos este tema. Y en estos tiempos en que no estamos juntos físicamente, estamos en la casa, tenemos, bueno, depende del grupo familiar, pero siempre hay un tiempo para aislarse, para estar solo, practicar este don de lengua, ejercitar este don del Espíritu que nos introduce a percibir, a comprender revelaciones mayores. Es increíble que el ejercitar el don de lengua privado, particular, no el que necesita interpretación, porque ese es para el ámbito de la iglesia, ni tampoco es el hablar en lenguas como en Pentecostés, que era para testimonio a los incrédulos, sino hablar en lenguas para nosotros, que nosotros tampoco entendemos, pero el Espíritu nos ha dado estas lenguas, este idioma extraño, sobrenatural, que habla de Dios, de las cosas de Dios, y habla a Dios de una manera extraordinaria, sobrenatural.
Así que nosotros cuando estamos hablando en lenguas, estamos hablando misterios de Dios que no entiende nadie sino Dios. El Espíritu nos ha dado, nos ha compartido aquello. Que nosotros hablemos misterios de Dios que Dios entiende. Nosotros no entendemos, otros seres humanos no entienden y el diablo tampoco entiende. Por eso es una comunicación maravillosa con Dios. Y Primera de Corintios 14 es un capítulo que nos habla de las lenguas. Pablo nos enseña de las lenguas y cómo usarlas, dónde usarlas, con quién usarlas, qué es más importante, etc. Pero yo quisiera hacer hincapié en el versículo 15, que dice, del versículo 15 de 1 Corintios 14. ¿Qué debo hacer entonces? Dice, oraré con el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré con el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Si hacemos una paráfrasis de este pasaje, podría ser así. Oraré con el Espíritu mío en lenguas que declaran misterios a Dios y de Dios. Y también oraré en español, con palabras que entiendo. Cantaré con el Espíritu mío en lenguas que declaran misterios de Dios y misterios que llegan a Dios, y también cantaré en español, con palabras que entiendo. Este tema de las lenguas es un tema muy interesante y creo que se puede conversar por las casas, en las reuniones por las casas, para entenderlo mejor, para animarnos a practicarlos. Pero yo a través de este tiempecito quiero animarlos. A mí me ha resultado hace un tiempo muy precioso. He estado hablando, yo no hablo tanto, nunca he comparado si es tanto o poco comparado con otros hermanos, pero las lenguas que el Señor me ha dado, algunas frases, he estado en eso y es una llave, es una pista, es un tiempo donde vienen revelación, viene entendimiento de la realidad, viene comprensión de la realidad propia y de la realidad externa, que Dios es como entrar en una dimensión más alta que la que uno ve la que uno tiene cuando uno está orando en español, en este caso, en su propia lengua. De modo que quiero animarlos, hermanos, a vivir una vida sobrenatural, no solo en estos dones, sino también en otros dones, pero pedir al Señor, Señor, yo quiero el impacto del Espíritu en mi vida, quiero tener visiones, quiero tener sueños, quiero hablar en lenguas para que tú mismo seas exaltado por esas lenguas y los misterios que tú me des, yo los pueda enunciar y lleguen hasta tu corazón. Así que quería compartir esta mañana estos aspectos de ser iglesia. Yo creo que la vida del Espíritu en la iglesia en general, no hablo de nuestra congregación, pero percibo de alguna manera que la vida del Espíritu, la acción del Espíritu en la iglesia pasó por un tiempo de harto acento, de buena práctica, por decir así. Pero creo que de alguna manera se ha ido disminuyendo y eso no está bien, especialmente en estos tiempos difíciles en que vamos a ir entrando en tiempos más difíciles. No creo que volvamos a una normalidad
sino que vamos a entrar en tiempos distintos, difíciles, donde tenemos que replantearnos muchas cosas. Muchos estábamos, digo yo, porque yo estaba como a la espera de que, bueno, cuando pase esto para retomar. Yo me doy cuenta que nosotros tenemos que irnos preparando no para retomar lo que nunca va a volver, sino para replantearnos nuestras vidas. ¿Qué haré de aquí en más? ¿Qué haré de aquí en más? Y el Señor que está con nosotros creo que nos puede indicar y nos dirá qué hacer, cómo hacerlo en esta nueva etapa que viene, mientras esperamos que el Señor venga a buscarnos. Hermanas, hermanos queridos, les deseo un lindo día, un abrazo fraterno en Cristo Jesús y que el Espíritu los inunde de su presencia. Señor, te damos gracias, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, desarrolla, revela tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nuestra fe sea una fe firme, una fe que se disfruta, una comunión contigo que nos dé gozo, paz, esperanza. Gracias, Señor, por esta parte del cuerpo de Cristo a la que pertenecemos. Enséñanos, guíanos para amarnos más, a considerarnos más los unos con los otros, hasta vivir lo que vive el otro, Señor. Padre, muchas gracias porque nos trasladaste de un reino oscuro, de tinieblas, y nos trasladaste a un reino de luz, de paz, de verdad. Gracias, Señor, por tanta bondad. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.